Las semanas anteriores estuvimos viendo magnitudes, pues. Dentro de eso vimos las primeras magnitudes vectoriales. Estuvimos viendo el vector posición, dirección. Vimos también sentido, orientación. Y luego de eso entramos a lo que era la cinemática, que se encargaba de estudiar el movimiento de los cuerpos, pues sin importar qué los producía. Siguiendo o continuando en esa misma línea, vamos a comenzar esta semana, son 2 semanas de hecho con dinámica, donde vamos a introducir las 3 leyes de Newton, la importancia que tienen en la física y la utilidad que les damos en nuestra vida diaria y en los estudios y demás. Así que voy a empezar con dinámica. Pues, ¿qué vimos antes? Ya les dije, se describió el movimiento de un objeto en términos de posición, velocidad y aceleración, sin tener en cuenta qué causaba dicho movimiento. Ahora, ¿qué hace que un objeto permanece en reposo y otro objeto acelere? Es lo que vamos a estar viendo. Pues la dinámica, vamos a ver en los conceptos fuerza y masa. Dentro de los conceptos de fuerza, vamos a ver la utilización de las 3 leyes de Newton y vamos a ver cómo está relacionada la masa a la fuerza y a las leyes de Newton. Pues, bueno, aquí estas imágenes son representativas, de hecho, a la aplicación de las 3 leyes de Newton dentro de la dinámica. Entonces, fuerza, la aplicación de una fuerza sobre un cuerpo puede cambiar el estado de movimiento, o sea, al aplicar fuerza puede cambiar velocidad, la fuerza también puede cambiar la dirección y la fuerza puede también cambiar la forma, dependiendo del objeto que sea. Una sola fuerza no necesariamente puede producir un cambio, como por ejemplo esto, pues aquí se ve que una sola persona no va a poder mover una piedra, ¿verdad? Entonces, aunque él está aplicando una fuerza, no necesariamente vamos a cumplir la primera ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, porque igual se le está aplicando una fuerza, pero obvio que la piedra no va a tener un cambio de posición, pero eso se debe a la masa de los cuerpos y la diferencia que tienen. Entonces dice, la fuerza que es pues una magnitud que puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Es vectorial, así que recuerden que cada vez que hablamos de vectorial, se representa el símbolo de la LED de la unidad, perdón, que vayamos a usar con una flechita arriba. Entonces se aplican las operaciones de vectores. La unidad en el sistema internacional de medida es el Newton y un Newton equivale a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Bien, debe esto mantenerlo en la mente de ustedes o anotarlo. Medimos fuerza con su unidad, que es Newton, y un Newton equivale a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. En preguntas del examen podrían ser como esta: ¿cuál es la unidad de fuerzas? Ustedes ya me van a decir Newton y yo les puedo decir a qué equivale. Entonces ustedes me tienen que decir equivale a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fuerza es igual a masa por aceleración, porque kilogramo es la unidad de masa y metro sobre segundo cuadrado la unidad de aceleración. Dice aquí, una forma de medir una fuerza es con una balanza de resorte. ¿Qué es lo que está haciéndose aquí? Esta balanza se usa tensionándola, utilizando un resorte y mide la fuerza como que quien utiliza una balanza de masa. Entonces ya ustedes saben que los ángulos los medimos con respecto al eje horizontal de las X con ayuda de un transportador. Y bueno, aquí el diagrama mostró que tenía una fuerza de 10 newton con un ángulo
de 30 newton por encima de la horizontal. Entonces, los componentes de la fuerza son, voy a empezar por esta imagen que está aquí. Cuando hablamos de un objeto fijo, pues tenemos que tener en cuenta la fuerza con que un objeto puede mover a este objeto fijo. Entonces, o el objeto que está sin movimiento, perdón. Entonces, pensamos también en un eje de referencia, utilizándolo a él mismo, donde utilizamos este como eje de referencia o punto de origen, eje de las X y eje de la Y, que son lo que puede causarle el movimiento al cuerpo. Si lo movemos empujándolo o si lo movemos alándolo hacia arriba, ¿verdad? Claro que también puede existir ese mismo sentido en las X negativo y en vez de alarlo, lo podemos empujar o alar hacia el eje negativo. Vamos a representar en estos primeros. Entonces, cuando estamos en el eje de las X, pues tenemos una componente de ese vector en X y en el eje vertical tenemos un componente de ese vector de fuerza en el eje de las Y. Entonces, en la siguiente imagen, pues utilizamos la representación gráfica, que siempre lo hemos dicho. Si mide 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 centímetros o metros, lo que sea, y así establecer los componentes rectangulares de la fuerza. Por ejemplo, aquí en este dibujo vamos a ver la primera. Están diciendo que estamos alando el objeto hacia la mano, ¿verdad? Hacia la mano que se observa, o sea, la derecha. Y aquí nos están diciendo lo que estamos alándolo hacia arriba. En esta imagen se está alando el objeto, pero utilizando un ángulo. Vamos a decir, ustedes saben que que del cuadrante 1, 2, 3, 4, cada cuadrante tiene 90 grados. Entonces, por tanto, yo voy a decir con un cálculo visual nada más, que aquí hay, por ejemplo, vamos a decir 45 grados, la mitad, y que la mano ala el objeto o la caja con un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Entonces, aquí se representa el vector gráfico fuerza, nos dan una medida, por decir 3 centímetros, con un ángulo de 45, y tenemos que establecer los componentes de este vector con respecto a X y con respecto a Y. ¿Cómo lo hago? Solamente trazo así de igual manera una línea punteada en el eje de las Y o el eje vertical y otra con respecto al eje de las X. Y de esa manera establecemos el componente para Y y el componente para X. El ángulo sí sería el mismo, porque es un solo ángulo. Entonces, cuando hablamos de X, utilizamos coseno, y cuando hablamos de Y, utilizamos seno. Entonces, las componentes para este vector fuerza sería la fuerza por el coseno de X. Y para Y sería la fuerza por el seno de Y. ¿Qué debo de aprender? Si ven, esto lo tienen en común ambos componentes, la fuerza. Lo único que cambia es el seno y el coseno. Entonces eso es lo que me aprendo, que para X es coseno y para Y es seno. Una sola fórmula, de hecho, para todo. Fuerza es igual a la componente de la fuerza por el coseno del ángulo. Y la fuerza en Y es el componente de la fuerza en el eje de las Y por el seno del ángulo. Entonces dice, los vectores componentes f de X y f de Y tienen juntos el mismo efecto que la fuerza original. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela.
Si tienen dudas o algo que no les parezca, lo pueden hacer de inmediato. Y yo me detengo. Entonces, esto lo podemos hacer por el método analítico, que es lo que ya hemos venido haciendo desde la semana número 2. Primero, pues, graficamos los vectores en un sistema de coordenadas. Luego, descomponemos los vectores sobre los ejes X e Y. Se suman algebraicamente los componentes X, obteniendo un único valor en X. Luego se suman los Y y se obtiene un valor en Y. Y luego se representa el vector resultante a partir de cada componente mediante el teorema de Pitágoras. Que nada de esto les asuste porque ustedes no van a hacer nada solos, sino que lo van a hacer conmigo. Entonces también, si pues no, el problema no nos da el ángulo, pues lo encontramos con la utilización del vector resultante y el eje de las X. Así que no se asusten. Vamos a ver ahora la suma de vectores para fuerza. Voy a poner un ejemplo. Sean dos vectores, módulos F1, o sea, una fuerza 1 de 100 newton y una fuerza 2 de 75 newton, ubicados como se muestra en la figura. ¿Cuál es el resultante? Bien, lo primero que hacemos pues es que lo representamos gráficamente, ¿verdad? Si no nos dan la imagen, nosotros lo representamos, pero gracias a Dios el problema nos dio la imagen, así que pongo mi fuerza 1 y mi fuerza 2, ¿verdad? Fuerza 1 y fuerza 2. Si ven, me dio ambas positivo, así que no me voy a meter para ninguno de estos dos cuadrantes, porque el cuadrante izquierdo, tanto arriba como abajo, es negativo. Negativo para las X, positivo para las Y, pero acá es negativo para las X y negativo para las Y. Aquí es positivo para Y. Pero como no nos dieron valores negativos, vamos a utilizar cuadrante 1. 4. Grafico mi fuerza 1 y mi fuerza 2. 100 y 75 newton. Establezco los ángulos con ayuda de un transportador. Y descompongo los vectores sobre X y sobre Y. Bien, para X1 tengo un componente en X y otro componente en Y. Entonces, la fuerza 1 en X está representada por la fuerza y por el producto del coseno y el ángulo que hay, acuérdense, leyendo con respecto al horizontal. Así que si tengo que leer con respecto aquí, parto de 0 y le doy vuelta hasta llegar sumando cada cuadrante y todos los ángulos que me den y da 330. Y la componente en Y será igual a la fuerza del 1 por el seno de 330. El ángulo que dé es utilizado para ambos, chicos, tanto para X y para Y. Lo único que cambia en la descomposición de los vectores, recuerden, coseno para X y seno para Y. Y ustedes me van a decir, profe, ¿y eso? Bueno, recuerden que en las clases anteriores les había dicho que debíamos estar utilizando una calculadora científica y que ustedes debieron estar siempre teniendo eso allí presente. Entonces, ahora, para la fuerza 2, pues la representamos dentro del eje de las Y con un ángulo de 90 porque es un ángulo recto, es la más fácil. Fuerza 2 por el coseno de 90 en X y Y, fuerza 2 por el seno de 90. Al momento de sumar algebraicamente los componentes, se obtiene un único vector en X. Entonces, Rx
es igual a la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. Y la fuerza 1 en X la reemplazamos. Y recuerden que la fuerza 1 era 100 newton. Así que donde dice fuerza 1, coloco 100 y coseno de 30 grados más la fuerza 2, que era 75 newton, por el coseno de 90. ¿Alguno de ustedes tiene calculadora científica allí? También le dije que podían utilizar si la descargaban en el teléfono. Sí, profesora, yo tengo. ¿Sí la tienes? Bien, muy bien. Ahora, ¿sabes dónde está la tecla del coseno? ¿La observaste ya? Dice cos. Correcto, la que dice cos. Vamos ahora a los cálculos. Recuerden que estamos en la suma, bueno, ya descompusimos los vectores. Coseno para X, seno para Y, y ya tenemos los valores de los ángulos. Ahora voy a hacerlo analíticamente. Bien, la fórmula me dice que el vector resultante es Rx. Estoy por aquí, chicos. Observen la presentación. Y que Rx es igual a la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2, pero solo en X. Vamos a hacerlo primero solo en X. Y que si yo quiero obtener ese resultado, represento la fuerza 1 por el coseno del ángulo de la fuerza 1 más la fuerza 2 por el coseno del ángulo de la fuerza 2. Bien, ¿cómo podemos hacer? Ustedes pueden introducir todos los valores porque para eso es una calculadora científica. Debería ser el proceso igual. Así que, ¿quién me dice o quién me ayuda? ¿Cuál es el valor de la fuerza 1? 100. Correcto. Entonces escribimos 100 en la calculadora. ¿Ya? Luego me dice coseno. Pongo cos 330 grados. Y le doy igual. ¿Lo representaron allá? Sí, profe. 86.6. Correcto. Entonces, ¿ves de dónde salió el valor? Por eso es importante que ustedes tengan a mano cómo seguirme, porque cuando se sientan a hacer la tarea, me van a decir, profe, ¿y cómo llegó a ese número cuando no saben cuál es la operación? Cassandra, ¿lo lograste? Ryan. Es cos. Profesora, ¿cómo era cos? De 330 grados. Sí, pero primero pon la fuerza. Acuérdate que tu fuerza 1 vale 100. 100 cos de 330. Los demás que no tienen calculadora científica pueden descargar la aplicación en el celular para que vayan trabajando igual con nosotros al mismo tiempo. Ya lo logré, profesora. ¿Te dio el valor? Sí, 86.6. Bueno, pues ahora ya me hicieron el 1. ¿Me hacen el segundo? $64.95. Algo pasó allí y multiplicaste por la fuerza. 75. ¿Esa? No. Acuérdate que tienes que poner la fuerza por el coseno del ángulo. La fuerza 2 era 90. ¿Lo hiciste con 90? Ah, no, fue con 75. No, sí, perdón. Sí, 75. La fuerza 1 entonces, era 100. Ajá. Puse en 75 cos 330. No. Ahí 90. vemos, mira, ve el ángulo de la fuerza 2. Ok, 90. Sí, era un ángulo recto, 90. Profesora, es 75, el coseno de 330. No, recuerden que cada fuerza o cada vector fuerza tiene su ángulo. La fuerza 1 tenía un valor de 330, pero la fuerza 2
se ubicó en una recta y tenía un ángulo de 90 grados. Ah, ok, y es Medio 90. cero. Ajá, recuerden que cada fuerza tiene su ángulo. Estamos viendo las componentes en X, pero para ambas fuerzas. Ahorita vemos las de Y para ambas fuerzas. Se usa el mismo ángulo cuando hay una sola fuerza, pero aquí hay dos. Por eso expliqué una fuerza y vamos a practicar ahora dos fuerzas. Vamos, ¿lo obtuvieron? Cero. Me dio cero. ¿Está bien? Ah, perfecto. Cassandra, ¿lo lograste? Miguel, ¿lo lograste? Todavía no lo he logrado, profesora. Vamos, pues. Escribe el valor de la fuerza, que es 75 por el coseno de 90. Eso es lo que tienen que estar pendientes. Que Ah, hay sí, dos profesora, fuerzas. cero. Cero. Profe, da cero, da cero. Ah, bueno, entonces vamos a continuar. Lo lograron ya. Entonces, ya sabemos el vector resultante en X, porque 86 estoy sumando la fuerza 1 más la fuerza 2. La fuerza 1 me dio 86,6 y recuerden que fuerza se mide en newton. 86,6 newton más 0 newton me da 86,6 newton. O sea, tengo el resultante en X para ambas fuerzas. Ahora voy a hacer el resultante en Y para ambas fuerzas. ¿Quién me hace el primero? ¿Me dicen cómo es el primero entonces? Si el resultante de Y es igual a la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién me lo explica para ver? 100 por el seno de 330. Correcto. ¿Y qué más sigue? Más. Miguel, El más. seno de 90. Más 75 por el seno de 90. Correcto. Muy bien. Entonces ya nos vamos a la calculadora científica. Sería 100 por el seno de 330, que me da a menos 50. 75 por el seno de 90, que me da a 75. Entonces, la calculadora científica es la única calculadora que nos permite sumar números positivos y negativos. Si tanto me cuesta la ley de los signos, como les he dicho, que vayan aprendiendo, repasando. Entonces, simplemente introduzco los valores negativos y positivos, no importa. Menos 50 más 75 y me da a la sumatoria de vectores en Y igual a 25 newton. ¿Lo practicaron? Sí, profe. Lo lograste, Miguel, muy bien. Ryan y Cassandra. Me dio 70 a 25. Correcto. Te dio positivo, ¿verdad? Sí. Cassandra, faltas tú. Ah, profesora, es que me perdí un poquito porque estoy atendiendo a mi hija que está insoportable. Ay, a la vida. Vamos, hazlo rapidito para esperarte. Me interesa que puedan aprenderlo. ¿Qué parte es, profe? La que estamos viendo, la fuerza en Y. Ah, ok. Sería 100 por el seno de 330. Ajá. Ok. Profe, da lo mismo que la primera. 86.6. No. Ah, ok, es que yo hice fue el coseno y es el seno. Sí, eso es lo que te iba a decir, que estamos en Y. Recuerda que en Y se usa seno.
Profe, me dio a menos 50. Correcto. Entonces eso quiere decir que estamos bien. Ajá. Voy por la de 75 por el seno de 90. Vamos, rapidito. A ver si les logro explicar uno más. ¿75? Bien. La calculadora científica acepta números negativos y positivos, así que puedes colocar menos 50 más 25 y ella te va a dar el valor con todo y signo. ¿Listo? ¿Listo, Cassandra? Sí, profesora. Bueno, me alegro. Vamos a continuar. Me alegro. Bien, vamos a lo siguiente. Ahora, obtenemos el vector R a partir de las componentes mediante el teorema de Pitágoras, que dice que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada del cuadrado del componente de la componente X y el cuadrado de la componente Y. Así que solamente introducimos todo eso en la calculadora científica porque ella lo va a hacer utilizando los paréntesis y los exponentes. Es decir, que yo pongo raíz cuadrada. ¿Saben dónde está raíz cuadrada? Sí, profesora. Ya lo localizaron, ¿verdad? La segunda fila, la segunda tecla. Exactamente ahí mismo está. Sí. Entonces, utilizamos raíz cuadrada, abrimos paréntesis. Los paréntesis están arriba del 9. Paréntesis 86.6, paréntesis. Hay una tecla que dice X cuadrado. Tocamos X cuadrado. ¿Me están siguiendo? Sí, pero ¿Introduciste el X cuadrado también? profesora. Ryan, Miguel. Raíz X al cuadrado, ¿verdad? Sí, La profe. tecla X al cuadrado. Correcto. Ya. Llevan los paréntesis también, ¿verdad? Ustedes están poniendo los paréntesis. Sí, profe. Ah, bueno, entonces estamos bien. Ya puse el primer valor en X, que recuerden que la sumatoria de ambas me dio 86. Entonces ahora pongo más, paréntesis de nuevo, abrir paréntesis, 25. Cierro paréntesis al cuadrado, hay X cuadrado ahora. ¿Ya? ¿Qué valor les dio? 711.6, profe. Se fue. No reconoció las órdenes. Bien. Si la calculadora le hace eso, eso quiere decir que no está reconociendo la orden y que pueden tener un modo diferente activado. Entonces lo pueden hacer por parte. Escribimos 86.6 x cuadrado y copiamos el valor, que sería 7499.56. Lo grabo, 25x cuadrado más 66.6 al cuadrado más 625, la raíz cuadrada de eso. ¿Ya les dio o no? ¿Sacaron todo aparte? Chicos, ¿sacaron eso aparte? O sea, ¿cómo, profe? A mí también me dio 711.6.
¿cómo es que hay que hacerlo si pasa eso? Lo hacen parte por parte. A mí me dio, no sé si pueden ver desde allá, 90,13 newton. Entonces hay que sacar la raíz de cada uno. Por ejemplo, de No, 86. hacen el cuadrado de cada uno y luego lo suman y luego aplican la raíz. Ok. Es que hay que ver, activar los modos de la calculadora. Aquí así, a mí me da 90,13634117. Pero puede ser los modos que tenga la calculadora. O sea que hacen 86,6 al cuadrado, copian el valor. Y luego hacen 25 al cuadrado, copian el valor, suman esos dos valores y luego aplican la raíz. ¿Listo? Háganlo parte por parte y me dicen para saber que obtuvieron el valor. No sé si se ve desde allá. A mí me dio 25,14. Ah, Ryan, algo estás haciendo mal. Creo que hice algo mal, sí. Sí. Anota el valor y luego lo sumas. 25 al cuadrado es 625. Así que ya nada más eleven 86,6 al cuadrado y el resultado le ponen más 625. ¿Ya lo hicieron? A ver, ahora díganme, Cassandra, ¿tu calculadora se parece a la mía? Miguel, Ryan, ¿las calculadoras de ustedes se parece a esta o es diferente? Creo que la mía es igual a la de usted. Ajá. Creo que la mía también, profe. Bien. Avísenme cuando ya hayan sumado el cuadrado de 86,6 y el cuadrado de 25. Solamente tengan esos dos sumados, avísenme. ¿Ya lo sumaron? ¿A cuánto les dio? A mí me dio 8,12. Quédate ahí, quédate ahí. Voy a hacerlo como ustedes lo están haciendo para ver. Ajá, quédate ahí. Miguel, ¿lo tienes también en 8, 12? Tienes un punto de diferencia conmigo. 8,124,56. ¿Tienes ahí Miguel y Cassandra? Sí, profe. Quédense Usted. ahí. Cassandra, ¿lo tienes ahí? Sí, profe. Ajá. Ahora, dejen el valor allí. No lo toquen. Déjenlo en la pantalla. Toquen la tecla de raíz y al lado del igual. ANS. Ajá, AMS. Yo le di ahorita y a mí me sacó esa que le dije, 25. Y dale igual. ANS igual. Qué raro. ¿Viste? Puede ser que es que yo copié 7, era 7, la cuadrática de 86,6. Sí, entonces me daba un resultado y entonces yo le puse 74 puntos y era coma. Esa es la cosa. Recuerden que ya vimos eso de comas y puntos el trimestre anterior. Bien, tienen que tener cuidado a la hora de introducir los valores. Cassandra, Miguel, ¿obtuvieron el valor? ¿Cuál era la raíz de 25? ¿6 puntos qué? No, la raíz no. El cuadrado de 25 es 625. Miguel, ¿lo lograste? No, profe, que reinicié la calculadora sin querer. Estoy haciéndolo otra vez todo. Dale, rapidito, que se acabe el tiempo. Ya me dio 90,13. Sí. Ya por lo menos tú sabes de dónde salen los valores si vuelves a ver el video para desarrollar las tareas. Ustedes ven los valores y ya van refrescando la memoria. Profe, la de raíz de 25 es 6,25, ¿verdad? No, olvídate de ese punto. Ok. Súmalo, ahora dale más el valor que te dio el del cuadrado de 86,6. 7,49. Súmalo. Ahí te va a dar mal por el
porque estás copiando las comas. Cassandra, introdúcelo a la calculadora sin coma y sin punto. El valor ese de 7, algo. No le pongas punto. Es 7.499. Correcto. Más 625. Sí, eso fue lo que me afectó a mí, que me dio otro resultado por el punto. Ok, no, la calculadora da la coma, pero ustedes no deben copiarla. Sí, es que ni me aparece aquí, creo. Ah, Sí, sí, ahí aparece. sí. Lo que pasa es que ella pone la coma, pero es la coma de millar. Nosotros dejamos el espacio. Ok. 8.124, profe. Ajá. Ahora, deja el resultado ahí. Toca la tecla de raíz y tocas AMS, que está al lado del igual. Y luego, 90.13. ¿ah? 90.13. Correcto, lo estás viendo en pantalla ya. Cassandra, ¿lo lograste? Estoy en eso, profe, ya voy. Creo que voy a quedar hasta esa diapositiva hoy nada más, pero no importa. Lo importante es que ustedes logren y sepan qué voy a tocar cuando no esté yo. Profe, la respuesta de la suma a mí me dio 1374. Bien, ve conmigo. Coloca 86.6. Ajá. Luego oprime la tecla X2. ¿Ya? ¿La tocaste? X2 o X al cuadrado. ¿Ya? ¿Listo, Cassandra? No, profe, estoy algo enredada. Es 86.6 X al cuadrado. 7.49. Deja el valor allí. Ese valor es 7.499, ¿oíste? Déjalo allí. Ahora pon más, sin borrar nada. Toca más, Más 6.25. más 625. Ajá. 812. 8.000. 8,124. Ajá, deja el valor allí. Ahora, oprime la tecla de raíz cuadrada. Ajá. Y al lado del igual hay una tecla que dice AMS. ANS, ajá. Oprime la tecla AMS. Ya. Y luego le das igual. 90.136. Bien, O 13. vayan memorizando esos pasos. Ya tenemos el vector resultante de la fuerza 1 más la fuerza 2. Ahora vamos a saber el ángulo del vector resultante, que es mediante la tangente. Cuando ustedes ven, como aquí en la diapositiva, ARCTG es tangente inverso. Es decir, que no oprimimos directamente la tangente, sino que vamos a trabajar con tangente inversa. La tangente inversa, el coseno inverso y el seno inverso se trabajan o se observan en la calculadora con -1, que quiere decir que está inverso. ¿Y cómo lo ponemos? El botoncito de la izquierda, el superior, el primero que tienen allá arriba, debe decir Shift. Está al lado de alfa. ¿Lo ubicaron?
¿Ubicaron Chief? Alfa. Al lado de alfa está Chief. Ujú. ¿Sí? Uno que está como en rosado. Alfa Rojo. está en rosado, Chief Ajá. está en amarillo. Ah, es correcto. ¿Ya? Entonces ahora toquen Chief, tangente. ¿Qué le sale en la pantalla? ¿Qué les salió en la pantalla, chicos? Tan -1. Correcto. Entonces ya sabes hacer la función inversa. Entonces, la fórmula nos decía que para encontrar el ángulo debemos dividir y entre x y el tangente inverso. Así que hacemos primero la división. 25 entre 86.6, le damos igual y dejamos el valor en la pantalla. Y luego tocamos Shift o oprimimos Shift, tangente, y ponemos ANS igual. Ajá, 25 menos Entre Ajá, 86, el valor de X, que fue 86,6. ok. Igual, lo dejas en la pantalla sin tocarlo, oprimes Shift y luego oprimes Tan. 16.10. Correcto. Luego ANS y luego igual. Bien, chicos, debo ir preparándome para la otra clase. Cassandra, ¿lo lograste? Miguel. Sí, profe. Bien, qué bueno. Miguel. Sí, profe. Sí, correcto, Bueno, sí. lo único que me queda pedirles es que la semana que viene no los voy a ver porque ustedes tienen docencia, ya yo la había marcado en el calendario. Así que ustedes tienen para practicar todas estas funciones que estoy dándole hoy, esta semana y la otra, hasta que nos veamos para desarrollar tareas. Así que primero Dios, nos vemos dentro de 15 días, chicos. Bendiciones. Excelente semana, excelente fin de semana y Dios nos bendiga a todos.